El espíritu emprendedor que todos los guatemaltecos llevamos dentro es una fortaleza importante que debemos aprovechar y motivar para lograr un mayor desarrollo económico y social, para que la población tenga acceso a mejores oportunidades. La visión de futuro de un grupo de empresarios guatemaltecos que valoraron el gran impacto que tendría para el desarrollo económico y social de Guatemala una serie de programas de capacitación enfocados a desarrollar el espíritu emprendedor de la niñez y la juventud, les motivó para que en 1988 se fundara Empresarios Juveniles de Guatemala. Ahora celebran sus 20 años de trabajo y de dar su mejor aporte a Guatemala, una labor encomiable, digna de apoyarla y promoverla intensivamente para que los programas de empresarios juveniles de Guatemala lleguen a todos los municipios y comunidades del país. Su organización es sin fines de lucro, apolítica, no religiosa, afiliada a Junior Achievement International, ayudando a las actuales y futuras generaciones a desarrollar su espíritu emprendedor. Les motiva para valorar la libre empresa, al igual que les educa para conocer la economía y les proporciona las herramientas necesarias para su exitosa incorporación a la vida productiva nacional e internacional. El día de hoy nos acompaña el licenciado Arturo Mateu, presidente y fundador de Empresarios Juveniles, así también la licenciada Elizabeth de Rodríguez, vicepresidenta de Empresarios Juveniles. Sean bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. El espíritu emprendedor se ha ido promocionando cada vez más, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero quisiéramos saber qué es Empresarios Juveniles y por qué inicia en Guatemala en 1988. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los televidentes por esta oportunidad. 1988 dio una oportunidad grande para Guatemala, ya que teníamos recién iniciado una época de democracia para la vida política. Adicionalmente, habían circunstancias que nos invitaban a poder hacer una educación para la juventud con otro tipo de herramientas y poder proporcionar un destino mejor para la juventud. De tal forma que con la visión de algunos empresarios se vio lo que se estaba haciendo en otros países, especialmente en El Salvador, y ver la oportunidad de poder ejecutar algo similar aquí en Guatemala. De esta forma, complementar la educación formal que se ha tenido, o se había tenido hasta ese entonces, con otro tipo de herramientas y con otro tipo adicional de pensamiento, en el cual pudiera ser efectivo la creatividad y el desarrollo mental de los jóvenes y los niños para una mejor vocación. ¿Qué significa espíritu emprendedor? Bueno, el espíritu emprendedor es aquello que llevamos en algún momento todos adentro, lo cual nos lleva a poder ejecutar acciones que nos vienen en algún momento de nuestra mente, que hemos tenido ideas, que hemos tenido sueños, que hemos tenido de anhelos o deseos de ejecutar. Y ese espíritu emprendedor igual se puede materializar en el arte, en la música, en la pintura, en una vida cívica, en la vida del magisterio, en cualquier profesión, y también en la vida de los empresarios. Se les llama empresarios, pero en realidad todos venimos siendo de alguna manera emprendedores que hemos ejecutado una acción que se reconoce como empresa. Pero eso viene siendo desde la esquina de la tienda de barrio hasta la empresa más grande. Excelente. Entonces Guatemala es un país de emprendedores. ¿En qué consisten los distintos programas de empresarios juveniles, licenciada Elizabeth de Rodríguez? Bueno, como vamos tras una cultura emprendedora, como bien decía don Arturo, estamos iniciando igual que con los niños, en primero primaria, en kinder, en preparatoria, y los llevamos de la mano
pasando por toda la primaria y luego vamos al área de básicos, al área de diversificado y estamos en la universidad también para ir tras esa cultura emprendedora que necesita Guatemala. Es decir, trabajamos con los niños desde su nivel más elemental hasta los jóvenes universitarios. Así es. Y cada programa está adaptado específicamente a las necesidades de cada niño, de cada joven que está tras ese sueño de ser cada día mejor. ¿Cómo se financia empresarios juveniles? ¿Hay necesidad de llevar a cabo la capacitación a nivel de todos los municipios, de sus comunidades? ¿Cuál es su esquema de financiamiento? Bueno, Empresarios Juveniles no estaría acá celebrando sus primeros 20 años si no fuera precisamente por la ayuda de todas estas empresas, de todos los empresarios, de los voluntarios que creen que debemos invertir en nuestros niños y nuestros jóvenes para tener una Guatemala mejor. Unos nos dan el financiamiento económico, otros nos dan su tiempo y su talento para llevar la experiencia a cada aula escolar. Es decir, que la contribución de los empresarios a nivel económico es tan valiosa, pero también es muy importante ese aporte de los voluntarios, de los profesores, de los tutores que están participando en estos cursos. Definitivamente, y a veces para nosotros mismos como guatemaltecos, que quisiéramos poner ya no un granito de arena, sino algo más grande. Empresarios Juveniles tiene una puerta para todos nosotros, para poder apoyar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y gracias a los maestros, gracias a los voluntarios, que dan su tiempo y su talento para compartirlo con estos niños y jóvenes. En total, en grandes números, ¿cuántos niños, niñas, jóvenes y señoritas han participado en los programas de empresarios juveniles? En estos primeros 20 años tenemos más de 130,000 niños y jóvenes que han pasado por nuestros programas. Y a nivel mundial estamos capacitando en los 100 países donde Junior Achievement también está presente con los mismos programas y la misma metodología de aprender haciendo. Capacitamos 8.3 millones de niños y jóvenes cada año. Interesante, esos 8.3 millones quisiéramos que fueran guatemaltecos. Por supuesto. Vamos a un corte y luego continuamos con el tema Empresarios Juveniles de Guatemala. Continuamos con inversión y desarrollo y el tema Empresarios Juveniles de Guatemala. Vemos aquí una selecta audiencia que nos acompaña el día de hoy y quisiéramos empezar con usted, señora directora. Indíquenos a qué institución representa, cuál ha sido su experiencia de participar en estos años apoyando los programas de empresarios juveniles. Gracias. Mi nombre es Laura Gurdío, represento a la Escuela Oficial número 53, República de Francia. Nosotros estamos apoyando a empresarios juveniles desde hace 6 años. Especialistas en la educación dicen que la educación debe ser plural e integral, y nos ha motivado mucho ver que los niños se desarrollen en el ambiente de los proyectos que nos plantean los empresarios de Guatemala. ¿Y en qué programas ha trabajado? Hemos trabajado seis etapas, desde primero primaria hasta sexto primaria, y hemos trabajado desde cómo se inicia una empresa hasta cómo ya tener una empresa formal. Ha sido una buena experiencia. Muy bonita. Señora subdirectora, también nos gustaría conocer su experiencia y en qué programas ha trabajado y cuál ha sido su participación en los mismos. Muy buena tarde. Represento a la Escuela Guatemaltecos Somos, número 72. En nuestra escuela, pues, los empresarios juveniles empezaron su proyecto hace 7 años.
Y para nosotros, pues la realidad es que ha sido bastante de beneficio provechoso para los alumnos, porque desde el primer grado ellos empiezan con su formación, después siguen con la formación dentro de su familia, luego dentro de la comunidad, luego en la ciudad, luego en el mundo entero. Entonces ellos van desarrollando sus aptitudes de cómo, si el día de mañana no pudieran seguir una carrera, poderse desenvolver en el ambiente de lo que son los negocios. Y esa es una base de las primordiales, pues, para el desarrollo de Guatemala y así de cualquier país. Porque para que un país desarrolle y supere, tiene que haber educación. Y para ello, pues, los empresarios juveniles son las personas indicadas, las que nos llegan a instruir a estos niños para que ellos al final sigan el camino correcto y que Guatemala al final tenga buenos ciudadanos. Educación es sinónimo de desarrollo, y qué mejor si es educación con espíritu emprendedor también. Por eso mismo, los emprendedores son los empresarios juveniles quienes inspiran ese espíritu altruista a los niños para seguir adelante. Empresarios juveniles, ¿cómo ha sido tu participación en estos programas y cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes trasladar? Mi nombre es Jorge Francisco González Álvarez y el proyecto que hemos recibido me ha gustado, nos enseña cosas nuevas, cosas para ayudarnos en el futuro. ¿Y qué dicen tus padres de tu participación en estos programas? A ellos también están conformes con el programa que hemos recibido y les ha gustado también. ¿Les gusta mucho? ¿Y tus hermanos, tus amigos? Mi hermano este año entró a la escuela, está en primer grado y ya recibió el primer curso. ¿Y qué quisieras hacer tú cuando seas grande? ¿Dónde te visualizas cuando ya te hayas graduado, cuando ya seas una persona que se ha integrado a la vida productiva de Guatemala? Técnico en computación. Vas a ser técnico en computación, fantástico. ¿Y para ti qué ha significado participar en estos programas de empresarios juveniles? ¿Cuál es tu vivencia que nos puedes contar? Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juana Patricia López Ramos, represento a la Escuela Guatemaltecos Somos, número 72. Bueno, pues para mí los empresarios juveniles son grandes personas que se saben desarrollar entre sí mismos, porque enseñar a los niños más pequeños desde primero primaria es muy difícil tratar con ellos, porque ellos salen de su casa sin saber nada y de vez en cuando no ponen atención, y ellos toman también su tiempo para ir a enseñarles a los niños. Yo he estado desde primero primaria en la escuela y me ha gustado mucho porque los empresarios siempre han estado conmigo desde primero a sexto, y ahora tengo la oportunidad de venir y estar aquí con ustedes. Ahora, tú como niña, ¿crees que estás teniendo oportunidad realmente como participar en la sociedad a través de los empresarios juveniles? Sí. ¿Y cómo te visualizas cuando ya has concluido tus estudios? ¿Cuál es tu visión de futuro? ¿Qué es lo que quisieras hacer tú cuando ya te incorpores a la vida productiva nacional? Pues deseo graduarme de licenciada. Licenciada. Tenemos aquí una licenciada, tenemos a un ingeniero en sistemas que seguramente estará trabajando mucho en todo lo que es la tecnología, la información. La experiencia de las comunidades o de los vecinos en estas capacitaciones de sus hijos, ¿cuál ha sido? ¿Ha sido este un elemento innovador en sí, en la familia, en la estructura de la sociedad? Claro que sí, porque la verdad es de que ya con la experiencia, las pláticas que ellos reciben, los niños tratan de superarlo y transmitirlo a sus padres para que los padres en sí puedan desarrollar sus pequeñas industrias. Ellos, por lo menos en el campo, si no saben cómo cultivar la tierra, los niños les dicen: papi, mami, los empresarios juveniles nos dijeron que podríamos formar una hortaliza, y ellos pueden hacerlo. Esto es importante. ¿Qué quisieras trasladarle tú a los niños de las escuelas primarias de todo el país que nos están viendo en este momento? Nos están viendo a nivel nacional en Guatemala y a nivel internacional a través de internet. ¿Qué les quisieras decir? Y a todos los empresarios que no han utilizado este programa y a todos los padres
de familia que lo utilicen para tener un futuro mejor. Y así podremos cambiar mucho más Guatemala, tener más desarrollo económico y más desarrollo social. Excelente mensaje. ¿Y qué quisieras trasladar tú a estas niñas que tienen una gran esperanza y que quieren realmente dar su mejor contribución a Guatemala? Bueno, pues que sigan adelante en sus estudios y que traten de sacar las mejores notas y así poder ser alguien en el futuro y no trabajar con tanto esfuerzo y ganar muy poco. Experiencias, vivencias, casos de éxito que hablan por sí solos. Vamos a un corte y luego continuamos con el tema de empresarios juveniles de Guatemala. Continuamos con inversión y desarrollo y el tema empresarios juveniles de Guatemala. Veíamos en los dos segmentos anteriores en una forma muy emocionante lo que ha significado empresarios juveniles para Guatemala en estos 20 años. Pero tenemos acá a dos bellas damas, a dos caballeros que están participando en los distintos programas. ¿Cuál ha sido tu experiencia y en qué programas estás participando? Pues yo estoy participando, participé en lo que fue empresarios juveniles. Nosotros más que todo formamos una empresa dentro del instituto y nosotros hicimos nuestra propia empresa, la cual se llama Banana Shop, y el producto de nosotros es pan de banano. Nuestro eslogan es "Coma rico, coma sano, como pan de banano". Y más que todo nos ayudó a nosotros a poder mejorar, porque nosotros mismos tuvimos mucho lo que fue el compañerismo, ya que si nosotros nos desuníamos, entonces ya no nos iba a salir bien lo que era lo del producto y todo eso. Entonces tuvimos bastantes experiencias en esto, fuimos a vender a varios lugares y todo eso. Y primero que nada, antes de esto tuvimos una pequeña teoría sobre lo que eran finanzas, lo que era el departamento de publicidad, producción y todo eso. Felicitaciones, has hecho ya un eslogan que ha llegado a nivel nacional y entonces has participado en el programa Compañías Juveniles, de empresarios juveniles. ¿En dónde estudias, en qué grado y cuál es tu nombre? Mi nombre es Guadalupe Argelia Vargas Ortega y estoy en el Instituto Nacional de Perito Mercadotecnia y Publicidad y estoy en sexto y ya este año ya. Y ya tienes tu compañía, ya has trabajado tus distintas herramientas que indicabas. Interesante. En tu caso, tengo entendido que has participado ya desde hace varios años en empresarios juveniles, recientemente en el último Foro Internacional de Emprendedores FIE, que es un programa muy importante de empresarios juveniles. ¿Cuál ha sido esa experiencia en tu participación? Pues bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Lejos Rivera. Yo tengo 21 años, estudio en la Universidad del Istmo y formo parte del comité organizador del Foro Internacional de Emprendedores que usted mencionaba. Interesante, este Foro Internacional de Emprendedores es un ejemplo a nivel mundial y ahí Empresarios Juveniles de Guatemala ha sido uno de los pioneros a nivel de América Latina. Sí, este foro solo se realiza en 3 países en todo el mundo. Está en México, que fue donde se originó, luego surgió en Argentina y hace 10 años en Guatemala. Importante, Empresarios Juveniles de Guatemala es una potencia a nivel mundial en este tipo de foros. Tengo entendido que tú eres de San Juan, Zacatepeques, y has estado participando también en distintos programas. ¿Cuál ha sido tu vivencia en Empresarios Juveniles y qué mensaje quisieras enviar para los amigos de San Juan, para todos esos jóvenes que nos están viendo a nivel nacional? Bien, muy buena tarde. Mi nombre es Walter Chajón Chávez, del municipio de San Juan, Zacatepeques. Estoy en el curso de Empresarios Juveniles en una primera ocasión este año. Ha sido una experiencia sumamente maravillosa en la que hemos aprendido a establecer una empresa, ¿verdad?, a través de procesos teóricos y llevarlos a la práctica. Han sido momentos sumamente exitosos para mi persona y también para mis compañeros de trabajo, ya que a través de estrategias de mercado, una planificación bien organizada, hemos podido generar utilidades y por supuesto llevarnos
pues un muy buen lugar y una muy buena posición en la institución en la cual estudio, que es la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales San Juan Zacatepeques, ¿verdad? ¿Y cuál sería el mensaje que le quisieras enviar a esos jóvenes, a esas señoritas de San Juan Zacatepeques, donde hay gente trabajadora, gente luchadora que quiere hacer las cosas bien? Pues bien, a todos los amigos de San Juan Zacatepeques, a que nos involucremos cada día en la economía pues, de nuestra nación, para que juntos y como comunidad pues sumamente unida pues contribuir al desarrollo de nuestra nación a través pues de seguir estudiando en la universidad, a través de constantes hábitos de estudio. Pues. Que los amigos de San Juan digan sí al desarrollo a través de ese COMUDE que recientemente han integrado, a través de ese plan estratégico para el desarrollo y la gobernabilidad. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Tengo entendido que también has participado en distintos programas como el de compañías juveniles. Claro que sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Enríquez Aquil Barrios. Pertenezco al Instituto Nacional Central de Peritos en Mercadotecnia y Publicidad, curso el 6º año. Pues compañías juveniles ha sido una gran experiencia para nosotros. ¿Ya? Este programa nos insta y nos da inspiración para ser jóvenes exitosos. Qué buen mensaje el que estás trasladando hacia todos los empresarios que seguramente van a seguir apoyando programas como el de empresarios juveniles. Y ese mensaje importante que estás trasladando para los jóvenes, también para las señoritas, que se integren a proyectos que realmente les van a dar beneficios y los van a ubicar en la senda correcta y no se nos van a desviar como está sucediendo en este momento. Claro, lo que queremos es más educación y mejor educación para que Guatemala pueda seguir saliendo adelante. Agradecemos entonces la participación de 4 personas en este bloque, 4 personas en el bloque anterior y 3 personas en el primer bloque de lo que ha significado empresarios juveniles en estos 20 años en Guatemala. Empresarios juveniles es la integración perfecta de las aulas escolares y el mundo empresarial. Es imperativo que nuestros niños y jóvenes desde temprana edad se involucren en proyectos emprendedores, lo cual les generará un mayor grado de responsabilidad y podrán potencializar ese espíritu emprendedor que todos llevamos dentro. El equipo de empresarios juveniles ha impulsado una serie de programas beneficiando a miles de niños y jóvenes en toda Guatemala, como nos lo han indicado hoy, proporcionándoles herramientas para que puedan ser competitivos en un mundo globalizado. El sector empresarial apoya a empresarios juveniles, pero hacen falta recursos para que estos programas lleguen a toda la niñez y a toda la juventud guatemalteca. Se debe hacer un mayor esfuerzo entre el sector empresarial por medio de su responsabilidad social empresarial y de muchos voluntarios también, así del sector gubernamental, para llevar estos programas a todos los municipios, es decir, a los 335 municipios del país, a todas las comunidades, para que los más de 150 jóvenes que se incorporan anualmente a la vida productiva de Guatemala puedan tener mejores oportunidades. Guatemala necesita de líderes positivos como estos jóvenes y estas señoritas que hemos visto en el programa del día de hoy, que tengan una actitud proactiva, positiva, competitiva y emprendedora, que estén abiertos a los cambios y solo así será posible tener un mayor desarrollo económico para generar un mayor desarrollo social y comunitario y por supuesto a poder cumplir las metas del milenio. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti.